Quiero agradecer al comité organizador de la Fundación Santa Fe de Bogotá y en especial a mi estimado colega Andrés Forero, quien ha tenido no solamente la gentileza, sino también la confianza de poder invitarme a este simposio, que yo sé que es muy importante para ustedes. Muy bien, entonces, comenzando la ponencia del día de hoy, yo voy a hablar sobre la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud del paciente críticamente enfermo. Podremos hablar muchísimo sobre este tema, horas y horas, pero en el momento que estaba diseñando mi ponencia, me preguntaba cómo podía abordar este tema que es muy amplio dentro de la terapia intensiva. Entonces decidí poder abordarlo desde mi propia experiencia, ¿no? Que lo que trabajo el día a día en mi hospital. Entonces, para comenzar, les puedo comentar que no existen conflictos de interés durante la presentación. Y lo que sí les presento, mi querido hospital, es el Hospital Universitario Austral. Es un hospital joven en el mercado de la salud, tiene 20 años, que forma parte de la Universidad Austral y se encuentra ubicado en la ciudad de Pilar, a 55 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires, Argentina. Es un hospital de alta complejidad, de gestión privada, que tiene 220 camas. Empezamos con 197, pero en el contexto de la pandemia se ha incrementado la cantidad de camas y tiene un total de 590 personas dentro del staff de enfermería, entre enfermeros, auxiliares y asistentes. Es un hospital acreditado por Joint Commission International, es algo que nosotros tenemos en común, es el primer hospital acreditado por esta entidad en Argentina. Somos 3 solamente en nuestro país. Y bien, también a modo de presentación, mi servicio, nuestra terapia intensiva, el organigrama, como está conformado. Muy bien. Yo soy el coordinador de enfermería, coordino los 71 enfermeros que hay en los 5 turnos de trabajo, mañana, tarde, las 2 noches y el fin de semana. Hay un enfermero referente por turno que es el responsable de la gestión del cuidado. Y dentro de ellos, de todo ese staff, el 87% son enfermeros y 13% auxiliares y asistentes. De ese 87%, el 68% de ellos son licenciados en enfermería, que en nuestro país son los que alcanzan el título de grado, y el 32% son enfermeros profesionales, que tienen 3 años básicos y que están a la espera de, que continúan con la instancia del ciclo de licenciatura en enfermería. Y de estos licenciados en enfermería, el 14% son especialistas en cuidados intensivos, 33% de ellos se encuentran cursando posgrados entre la carrera de especialización o diferentes maestrías, y el 10% son profesores universitarios que se encuentran en el ejercicio en diferentes universidades de la zona. Y sí, también lo que les puedo decir que es una UCI médico-quirúrgica polivalente de categorización 1 según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y el Ministerio de Salud de la Nación. Esto fue a modo de introducción y de presentarles nuestra terapia intensiva, que ojalá algún día pudiesen venir a conocernos y yo también ir hacia ustedes. Lo que les puedo decir para definir la enfermería intensiva la podemos definir como el arte de brindar cuidados especializados de aquellos pacientes que presentan alteraciones reales o potenciales de sus funciones vitales. Y fíjense que esta definición que parte la Federación Mundial de Enfermería en Cuidados Intensivos en el marco de la declaración de Sydney en mayo del 2007, podemos decir que estos pacientes vulnerables que se encuentran con múltiples dispositivos invasivos, que requieren diferentes tratamientos de sostén, y también hacen una comparación en cuanto a un modelo de atención de enfermería, ¿no? Como el de Virginia Henderson, en estas alteraciones reales o potenciales. A modo también de presentación, lo que les puedo decir es que, para introducirnos en el tema, hablarles sobre la epidemiología y el control de las infecciones, que es un tema central
dentro de las terapias intensivas. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las famosas IACS, son uno de los principales eventos adversos vinculados con la seguridad del paciente. Eso es un tema central cada vez que un profesional de enfermería atiende este tipo, cualquier paciente, ¿no? Hoy se estima que más de 100 millones de personas en el mundo van a adquirir al menos una infección asociada al cuidado de la salud por año y que más de 20 millones fallecerán a causa de ellas. Entonces, tiene un impacto muy grande. El Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones Hospitalarias de la República Argentina, que es un ente central dependiente del Ministerio de Salud que se llama VIDA, reporta semestralmente desde el 2005 las infecciones asociadas a dispositivos en las terapias intensivas. Es decir, que este centro lo que hace es recopila todos los datos de las infecciones que ocurren en los diferentes centros de salud de la República Argentina. Y de esa manera poder llevar a cabo un registro, ¿no? En Argentina, estas infecciones se incrementan en promedio los días de internación, que no escapa a la realidad de todo el mundo, ¿no? Con una mortalidad atribuible del 11.5% y con un impacto económico de 12.300 millones de pesos argentinos, ¿no? Por evento. Entonces, esto representa a nivel nacional 1.600.000 días extras de internación, 29.000 muertes atribuibles y un costo aproximado de 3.200 millones de pesos por año. Entonces, estos datos me parece que nos tiene que reflejar, representar de alguna manera la importancia que tiene que tener todos los profesionales de enfermería que nos dedicamos a la gestión del cuidado. Pero cuando yo hablo de gestión del cuidado, no hago referencia solamente al jefe de enfermería, o supervisor o coordinador, sino que hace partícipe a los enfermeros que dedican su actividad asistencial, que son los que gestionan el cuidado que se le va a brindar a cada paciente. Y si empezamos con algunas definiciones para entrar ya a la prevención y el control de infecciones, ustedes saben que hace muchos años se habla sobre un término, bundle, que significa conjunto de medidas para el cuidado de la salud. Hay mucho estudiado sobre esto. Un bundle, ¿qué significa? Como sabemos, es un conjunto de prácticas necesarias para cuidar en forma segura y eficiente a los pacientes con distintos factores de riesgo. Como yo siempre digo, brindar cuidados con calidad, de manera eficiente y al costo seguro. Es un conjunto de varios elementos esenciales con sustento científico cuyo cumplimiento mejoraría los resultados clínicos, porque son puntos que ahora les vamos a ir mostrando a continuación, son puntos basados en la mejor evidencia científica y la evidencia disponible. Los resultados de estos cuidados, de los cuidados de los pacientes, mejoran significativamente cuando se reúnen y combinan varias intervenciones. ¿Qué significa esto? Que del listado que les voy a comentar a continuación, se deben cumplir todos los puntos. Caso contrario, un punto que no se cumple, ya ese bundle no aplica o no cumple. ¿Y qué significa esto? Que al no cumplirse un bundle, la probabilidad de que ese paciente realice una infección asociada a un dispositivo invasivo, ya sea un catéter urinario, un catéter venoso central, o también esos pacientes que se encuentran con asistencia ventilatoria mecánica, que seguramente van a desarrollar una infección. Entonces, como yo les dije al principio, que les voy a hablar no solamente desde la teoría, sino también desde mi experiencia en práctica, aquí ustedes pueden ver los paquetes de medidas preventivas en cuanto a la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, la bacteriemia asociada al catéter venoso central y la infección del tracto urinario. Todos estos puntos que ustedes pueden ver, por ejemplo, en un paciente para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que tenga la cabecera entre 30 y 45 grados, la sujeción de la intubación limpia y segura, la correcta higiene bucal, el circuito respirador limpio, el HME rotulado con fecha de vencimiento y limpio, el sistema de aspiración cerrada, que la aspiración celulótica se encuentre conectada, que también que el paciente tenga vacaciones de deserción o destete del ventilador. Eso, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, si se cumplen todos estos puntos, seguramente el paciente menor va a ser la cantidad o la probabilidad de que desarrolle una neumonía. Lo mismo con
la bacteriemia asociada a catéter venoso central. Nosotros, en nuestra institución, consideramos la curación correcta, el apósito transparente adherido, que el paciente tenga una curación limpia y seca, la fecha de vencimiento de la curación, que el sitio de inserción no tenga signos de eritema, y preguntarnos todos los días, ¿es necesario que el paciente tenga el catéter venoso central? Que los conectores sin agujas tengan rótulos con fecha de vencimiento, los lúmenes del acceso venoso central que estén permeables y limpios, que las guías de infusión tengan la fecha de vencimiento, los rótulos, y también que los frascos de soluciones se encuentren identificados. Y en cuanto a la prevención de la infección del tracto urinario, que el meato se encuentre limpio, la fijación asegurada, la bolsa colectora fijada al muslo del paciente, la bolsa colectora sin tocar el suelo, y que ese circuito, que es un circuito cerrado, se encuentre sin fugas. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, yo les comentaba sobre la gestión del cuidado enfermero, ¿no? ¿Y por qué es importante gestionar nuestro cuidado? Pero les estoy hablando a aquellos profesionales que desempeñan su actividad asistencial en la terapia intensiva. Bueno, es importante porque desarrollar buenas prácticas de cuidados basados en la evidencia no son puntos o cuidados que se me van a ocurrir a mí, sino que debo hacer una lectura crítica de la mejor evidencia, de la evidencia disponible y consultar expertos. Esto nos permite de alguna manera también disminuir la carga emocional de cada vez que el servicio de control de infecciones nos reportan que hay una bacteriemia, hay una neumonía o hay una infección del tracto urinario. Y obviamente que al disminuir la carga emocional también se disminuye la carga laboral, la carga de trabajo de enfermería. Y obviamente, como les decía en la introducción, que es un tema de seguridad del paciente, lo que queremos es prevenir eventos centinelas relacionados a la falla de los procesos de atención de enfermería. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar, ¿cómo esta gestión del cuidado la vamos a desarrollar? Bueno, nosotros como enfermeros sabemos un punto importante. Yo considero que los enfermeros somos los que debemos liderar estos paquetes de medidas o proyectos de mejora, pero sobre todo liderarlo, pero trabajarlo en equipo con las diferentes disciplinas. Entonces, una receta que le puedo transmitir desde mi experiencia profesional es que todo esto se puede lograr cuando hay un cambio del sistema, cuando hay un cambio del paradigma de atención, cuando hay capacitación y aprendizaje, cuando hay formación continua en el servicio y en la institución, cuando hay una evaluación y una retroalimentación sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, no es solamente impartir una charla sobre cómo cuidar el acceso venoso central o cómo prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Tiene que haber algún tipo de evaluación, de retroalimentación, ya sea cuando a través de un cuestionario o el feedback o el debriefing, si voy a realizar o desarrollar la simulación clínica, el recordatorio en los lugares de trabajo, y esto puede ser a través de cartelerías, de tarjetas, de checklists, y también que la institución esté inmersa dentro del marco de una cultura de seguridad, ¿no? Entonces, si nosotros reunimos estos 5 puntos, que estén inmersos también dentro del marco del ideario institucional, de la misión y de la visión, no solamente de la organización, sino también del servicio de terapia intensiva, o también de la coordinación de enfermería, del área de enfermería, ¿no? De terapia intensiva. Y obviamente que todos estos cinco puntos que yo les mencioné tienen que estar apoyados por la dirección de enfermería, la dirección médica, la dirección estratégica, y también tiene que ser parte de una cultura institucional, ¿no? La seguridad del paciente y la prevención de infecciones asociadas a dispositivos invasivos tiene que formar parte de esa cultura institucional. Entonces, como yo les hablaba, ustedes pueden observar en este gráfico cuáles las tasas de bacteriemias asociadas a catéter venoso central en nuestro hospital desde enero del 2019 a julio del 2021. Si bien ustedes pueden observar, estos puntos azules son la incidencia, es decir, los casos nuevos, y este verde, esta línea verde, es nuestro historial, ¿no? Hacia donde nosotros estamos acostumbrados a estar, es nuestra meta.
Y entonces esta línea rosada es la máxima esperada, es el segundo desvío estándar, es donde nos estamos diciendo, cuidado, algo se está descontrolando. Y la línea roja, fíjense en que es el tercer desvío estándar, donde nosotros ya estamos fuera de control, como fíjense en esta época, entre agosto y octubre del año pasado, y que en esa era una época donde nosotros estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, estos gráficos a nosotros nos sirven más que nada para poder identificar en qué contexto estamos y saber cómo nos está yendo. Fíjense también que si bien nosotros en nuestro país, por ejemplo, en cuanto a la pandemia, ya los casos positivos están disminuyendo, o por lo menos los críticos, los episodios críticos de COVID están disminuyendo. Fíjense cómo ya van disminuyendo desde marzo, hizo un pequeño pico de aumento entre abril, mayo y junio, pero volvimos a baterimia cero en julio de este año. Sí, el mayor desafío que tenemos nosotros, los enfermeros, aquí dentro del servicio de la terapia intensiva, son las infecciones del tracto urinario, ¿no? Si bien tuvimos picos de infección cero, pero cómo se va descontrolando. Y también esto es algo que nos llamó mucho la atención en cuanto a la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Que si bien tuvimos, este es nuestra tasa común, fíjense en cómo aún en plena pandemia no hemos superado, ¿sí? Fíjense en febrero cuando empezó a dispararse, o junio hasta diciembre, y desde enero, desde diciembre a la actualidad, es como que va disminuyendo, aún no superando nuestra experiencia, ¿no? Nuestra tasa. Y obviamente que es muy importante que no solamente nosotros con la incidencia de infecciones asociadas a dispositivos, es decir, que son los casos nuevos, ahí tenemos un indicador de calidad que es de resultado. También lo que tenemos que valorar son los indicadores de proceso y cómo los podemos valorar o evaluar o monitorizar. Bueno, solamente monitorizando la adherencia al cumplimiento de los bundles, ¿no? Entonces, fíjense acá en este cuadro, 2019, 2020 y desde enero-julio del 2021, cómo han empezado a aumentar esa adherencia, ¿no? Entonces, quiere decir que si estas prácticas seguras se implementan a todos los pacientes, nosotros nos pusimos como meta lograr igual o mayor al 90% de adherencia. Entonces, si nosotros logramos aumentar, tenemos que evaluar cuáles son los factores, ¿no? Que van en decremento, cuáles son los factores donde debemos ir estudiando. Entonces, si hacemos una comparación, 2021 estamos casi en aumento de la adherencia de los bundles. Entonces, cuando yo les mostraba estos resultados, los gráficos, los procesos de resultados y también los indicadores de resultados, los indicadores de proceso, tenemos que plantearnos como equipo qué estrategias de mejora debemos trabajar o implementar. Entonces, como les comenté al principio también, que es un trabajo en equipo donde se requiere de múltiples disciplinas y también del apoyo de la dirección. Entonces, desde la dirección de enfermería hemos trabajado en diferentes puntos. Ya desde el año 2019 en adelante. La sistematización de los procesos. ¿Esto qué significa? El diseño de protocolos de enfermería que son prácticas basadas en la evidencia. Un grupo de coordinadores designados enfermeros han trabajado en el diseño de estos protocolos. Realizar auditorías frecuentes de la adherencia a bundles de todos estos dispositivos invasivos, analizar los resultados semanalmente para detectar oportunidades de mejora. Los gráficos que yo les mostré anteriormente son una parte. Nosotros semanalmente, con el Servicio de Control de Infecciones, nos hace un comunicado interno a toda la institución con el infectómetro, es decir, semana a semana cómo vamos y cuáles son los eventos nuevos que van a ocurrir. También realizar intervenciones
de mejora ante cada auditoría para hacer una acción en el momento in situ y también divulgar los resultados en cada servicio para mejorar, para fomentar la mejora. Esto es lo que llamamos la comunicación interna. Entonces, nosotros tenemos dos etapas, si se quiere, en nuestra experiencia para poder medir esos paquetes de medidas o la adherencia a los bundles. Ustedes pueden observar que acá tenemos una planilla, un Drive o un Excel, en donde podemos, con uno, marcamos si ese punto del bundle está completo o cero, si está incorrecto o incompleto. Entonces, fíjense en aquí que tenemos el bundle para la prevención de infección del tracto urinario. Tenemos la aplicación, tenemos todas las variables, y si se cumplen todos estos puntos, el cumplimiento global va a ser acertado. Entonces, esto es lo que nosotros hacíamos en un principio. Utilizábamos planillas, cargábamos todos estos datos en el Drive, y entonces obviamente ya todos estos gráficos o estos cuadros nos permitía poder comunicar a todo el equipo de salud para ver cómo vamos con nuestros indicadores. Y también es muy importante que cada punto que no se cumpla, poder realizar un registro de las intervenciones. Y esto es muy importante. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces las infecciones asociadas a dispositivos no tienen que ver, quizás no tengan que ver directamente con que se haya cumplido o no los puntos. Puede ser que un paciente tenga todos estos puntos cumplidos, que tenga, por ejemplo, en un paciente que tiene una sonda vesical, que la fijación esté adherida, que el catéter urinario esté fijado, que esté fijado al muslo del paciente, que el circuito esté cerrado, sin fugas, que la bolsa colectora no toque el suelo, etcétera, etcétera. Pero desarrolló la infección. Entonces, ahí seguramente debemos preguntarnos qué es lo que pudo haber pasado, O cuando nos preguntan, bueno, pero este paciente desarrolló esta infección. Y sí, pero yo tengo registro de que todos estos cuidados están brindados, fueron brindados, o no. Por ejemplo, un paciente que está en decúbito prono, o distresado. Eso significa que hubo ahí algún impedimento para poder higienizar el meato urinario, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante porque en cada aspecto o punto que no se cumple, uno puede justificar, qué sé yo. Por ejemplo, aquí no funciona la aspiración central, en el caso de la neumonía. El HMI y el sistema de aspiración cerrado están vencidos, se cambian. O aquí, por ejemplo, en este caso, el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, se encuentra en diálisis, entonces obviamente que aquí el paciente no puede llegar a tener la boca limpia y la cabecera no va a estar entre 30 y 45 grados, si el paciente está pronado, si el paciente está coagulopático, etcétera, etcétera. Es muy importante hacer mención de estas observaciones e intervenciones, como por ejemplo aquí, que yo remarco, se realiza tercera reunión de control de infecciones para el diseño de un proyecto de mejora, acá la cuarta reunión, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos gestionar ese cuidado y decir, bueno, esto es lo que estas son las intervenciones que estamos diseñando, desarrollando para prevenir, para mejorar nuestras prácticas o atenciones en el servicio. Y ahora lo que estamos utilizando hace unos meses es una aplicación que se llama MEC, es una app que lo que hace es, nos permite a nosotros bajar la aplicación en el teléfono celular, en una notebook, en una tablet, etcétera, etcétera. Y entonces fíjense en cómo las variables sociodemográficas pueden quedar aquí impresas, ¿no? Digamos, entonces yo voy cliqueando y a su vez me van diciendo en una sola imagen, no solamente me están cargando datos numéricos, sino que también como si fuese un semáforo, me va diciendo, estamos verde por ejemplo, en la fecha de vencimiento de la curación, pero estamos en rojo en la curación, o si hay signos de eritema, flebosis, etcétera, etcétera. Entonces, al ser una aplicación, nosotros podemos observarlo rápidamente y entonces ahí nos sirve para la toma de decisiones. ¿Hacia qué punto del bundle, que nosotros estamos observando acá, debemos hacer foco para poder mejorar? Sería una intervención mucho más rápida.
Y obviamente que también tienen las flechas para arriba, para abajo, vamos bien, vamos mal, y quién tiene mayor tasa de adherencia al cumplimiento de estos bandos. Esto es una herramienta que lo utilizan todos los servicios del Hospital Universitario Austral. Obviamente que también es muy importante la formación continua, y nosotros lo venimos abordando desde el año pasado dentro del contexto de la pandemia. Entonces, esta capacitación lo hicimos a través de una capacitación teórica práctica, a través del aula virtual, la telesimulación y talleres prácticos, ¿no? Sobre control de infecciones. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver que es la página del aula virtual de la terapia intensiva, que son los temas que nos propusimos trabajar desde el año pasado. Este año decidimos trabajar otros temas. Y aquí ustedes pueden observar que si bien pareciese solamente son imágenes sobre los elementos de protección personal, es muy conocido seguramente para ustedes, pero la verdad que nos llevó mucho. ¿Y por qué lo agregué? Porque fue un trabajo continuo entre todo el plantel de enfermería de todos los servicios, e inclusive luego lo tomó la dirección de enfermería y lo hemos trabajado en conjunto con el Servicio de Control de Infecciones y el área médica. Entonces, el resultado de todo este trabajo ha sido logrado en conjunto. Y aquí aún más, con el distanciamiento debido, hemos trabajado en talleres de simulación. Aquí pueden ver que lo más rico es que aquí no solamente participan enfermeros, sino que trabajan, intervienen kinesiólogos y médicos, que son los profesionales que trabajan o que atienden a los pacientes de terapia intensiva. Y también otro de los puntos que hemos desarrollado en nuestro hospital para hacer foco en la prevención de infecciones o como estrategias para prevenir infecciones de dispositivos invasivos es el team de catéteres. El team de catéteres se trata de un equipo liderado por una de las directoras de enfermería junto a 2 enfermeras de terapia intensiva, las licenciadas Jessica Campo y Lorena Navarro, que se dedican solamente al área de los catéteres venosos centrales, de donde el objetivo de ellas están en estos 3 puntos, que yo los definí como PAE. Protocolizar las prácticas asistenciales para todas las áreas del hospital, adulto, pediátrico, neonatal, inclusive aquí en esta foto están observando los talleres que están haciendo en cómo curar o cómo cuidar un acceso venoso central dentro de la terapia intensiva. Tienen también la responsabilidad de la auditoría, con este mismo sistema que yo les comenté, con el MEC, y también el de poder educar. Obviamente que el INS, que esta es una entidad americana, recomienda en su última edición del 2021, pero lo sigue rectifica la importancia de que haya enfermeras formadas y que lideren estos equipos de terapia de infusión para poder prevenir las bacteriemias asociadas al catéter venoso central. Este es un proyecto que estamos trabajándolo hace unos meses y la verdad que está dando muy buenos resultados. Y obviamente que también tenemos que poner el foco en el capital humano, que es el gran desafío que tenemos para brindar cuidados de calidad. Eso es un trabajo muy interesante que ha desarrollado una importante universidad de Chile, junto a una enfermera que lidera hace muchos años la seguridad del paciente. Ustedes deben conocer a Linda Aiken. Entonces, en donde ellos ratifican que es importante no solamente el adecuado ratio enfermero-paciente, sino también la formación continua. Invertir en formación y en educación para enfermería seguramente van a disminuir los costos de internación y la readmisión de pacientes por estos eventos, por cualquier evento, incluidos las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, lo que debemos pensar es que no solamente el ratio enfermera-paciente, es decir, la dotación enfermero-paciente, sino que también no solamente en la cantidad, quiero decir, sino en la calidad de atención. Y entonces, aquí sí, los jefes o gestores de enfermería, las direcciones de enfermería, deben trabajar para poder formar estos enfermeros, porque ya sabemos que, por lo menos en nuestro país, en Argentina, la formación en enfermería aún hoy es muy heterogénea
porque hay universidades públicas y privadas con diferentes planes de estudios, aunque desde hace unos años están trabajando desde el área de CONEAU para poder homogeneizar todos estos planes de estudio. Y sí, también, como para ir ya casi terminando la charla, es nuestra experiencia de poder abordar el control de las infecciones en nuestra terapia intensiva. Y que se realiza a través del desafío de un grupo de trabajo multidisciplinario. Y esto es que nosotros empezamos a trabajar en un proyecto de mejora hace unos meses largos, ya desde la pandemia. Sí, ustedes saben que la evidencia científica habla sobre el ABCDF para poder disminuir las neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, aquí en estas tres imágenes ustedes pueden ver trabajos que desde guías de práctica clínica de analgesia y sedación en los pacientes con asistencia ventilatoria mecánica, en que haya protocolos de desvinculación del ventilador y obviamente en el diagnóstico y el del delirio en los pacientes críticos. Este es un tema que también debemos abordar dentro de este marco, ¿no? De la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, en estos tres puntos, ustedes pueden ver reflejado que hay una interacción entre médicos, enfermeras y kinesiólogos. Digamos, estos tres puntos lo estamos trabajando las tres áreas en la terapia intensiva. Entonces, yo rápidamente, casi para ir terminando, lo que les puedo es comentarle nuestra experiencia hoy con un proyecto de mejora para disminuir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que es lo que en su momento teníamos disparados o por arriba. El objetivo del trabajo fue medir el impacto de un programa de mejora en prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica durante la pandemia. Los materiales y métodos se trata de un estudio cuasi experimental, antes y después, con una pre- y post-intervención, ya desde octubre del 2020 a julio del 2021. Y obviamente la población en el estudio ha sido pacientes adultos con requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica invasiva por más de 48 horas en esta UCI, que tenía en su mayoría sujetos con COVID positivo. El paquete de medidas implementadas fueron las que les comenté al principio. Que el paciente tenga el control de cumplimiento de la higiene bucal y la sujeción del tubo endotraqueal limpia, la auditoría de las guías de infusión y los sistemas de humidificación, el desarrollo de las guías práctica clínica de pseudoanalgesia, destete y también rehabilitación motora, la educación, la implementación y la medición del cumplimiento por kinesiología, enfermería y control de infecciones a través de un checklist, que es lo que nosotros utilizamos para poder auditar. De uso diario que evalúan el componente del bundle, el cumplimiento. Y también que esto es algo que hasta el día de hoy, y me pone muy feliz, son que se vienen sosteniendo en el tiempo las reuniones semanales para dar feedback a la adherencia y establecer medidas de mejora. Hemos discutido sobre cómo implementar los bundles, qué medidas hay que incrementar o sacar, hasta inclusive hacemos lecturas críticas en equipo para poder extraer cada uno una conclusión en base a la lectura que un médico, un enfermero o un kinesiólogo trae a la reunión. Hemos discutido hasta el tipo de solución antiséptica que se debería utilizar para la higiene bucal del paciente. Ustedes saben que hoy está en discusión si higienizar con solución fisiológica o con clorhexidina, ¿no? Hay varios estudios, pero bueno, estamos evaluándolos. Pero fíjense, les cuento este detalle, ¿no? Porque lo rico de que tres disciplinas se puedan juntar un día a la semana para poder hacer una lectura crítica de algún artículo, de algún consenso, o de poder diseñar estos proyectos de mejoras y hacer el seguimiento. Las variables registradas, obviamente, fueron la cantidad de pacientes internados en la terapia intensiva con insuficiencia respiratoria aguda y pacientes con ventilación mecánica, la densidad global de los bundles, las tasas de neumonía, el número de episodios cada 1000 días de ventilación mecánica, los días de ventilación mecánica, la estadía en terapia intensiva, la estadía de internación y la mortalidad. Entonces, aquí lo que ustedes pueden observar, que dentro de los resultados, luego de la intervención de este antes y después, se registró una variación en la tasa de neumonía
de 13.63 a 5.14. Piensen que casi un poquito más del 50% ha disminuido. Los días de ventilación mecánica invasiva de 25 a 19 y la mortalidad en pacientes con ventilación mecánica del 48% al 23.5%. Y fíjense que aquí nosotros lo que fuimos en estos números que están sombreados en rojo, fíjense que la adherencia de los bundles ha aumentado de 92 a 95. Hemos llegado al 100% en cuanto a las auditorías de las tubuladoras y los sistemas de humidificación. Y obviamente que la implementación de guías de pseudonalgesia, de estética y rehabilitación motora ha dado un salto cuantitativo importante. La tasa de neumonía ha disminuido. También los días de ventilación mecánica invasiva y la mortalidad. Entonces, esto de alguna manera nos está diciendo que el trabajo en equipo resulta y da muy buenos resultados. Para ir terminando, a mí no me gusta terminar con conclusiones. Sí, lo que les puedo decir, como al principio, les hablé de mi experiencia en nuestra terapia intensiva. Entonces, les voy a hablar sobre lecciones aprendidas, qué es lo que nos está pasando ahora, qué luego hemos aprendido y qué todavía nos falta por trabajar, ¿no? Es muy importante reforzar la adherencia al cumplimiento de los protocolos de los bundles y también generar nuevas estrategias de prevención. Obviamente que yo les comentaba, ¿no?, sobre la formación continua, les hablaba sobre esta nueva aplicación que nos ayuda y que nos aliviana el trabajo a nosotros y de no estar imprimiendo tanto papel y que la letra sea ilegible muchas veces. La adherencia al cumplimiento de los bundles de prevención de infección asociada a dispositivos invasivos son hoy un indicador de calidad, un indicador de proceso que acompaña a estos indicadores de resultados que la incidencia de neumonías, bacteriemias o de infección del tracto urinario. El trabajo multidisciplinario en equipo, siempre. Si bien el trabajo, yo soy un convencido que el profesional de enfermería debe liderar todos estos equipos, pero solos no lo podemos hacer. Debemos trabajar en conjunto con médicos, farmacéuticos, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera. Los enfermeros solos no vamos a poder, pero sí podemos liderar. El desarrollo de programas de entrenamiento en diferentes modalidades, utilizando el aula virtual, utilizando la telesimulación, la simulación clínica, donde haya un feedback, digamos, desarrollos de programas de entrenamiento para todos, incluido médicos, enfermeros y kinesiólogos, y también para los diferentes públicos. En mi experiencia, que quizás sea otro tema de charla o de conferencia, es que nosotros estamos desarrollando un programa de entrenamiento es un programa de transición para enfermeros de reciente egreso de la universidad. Yo lo denomino programa de transición de enfermero principiante inicial a enfermero avanzado, tal como nos decía Patricia Benner, esta enfermera americana que ha escrito mucho sobre la transición de enfermería. Y obviamente trabajar en el ratio enfermera-paciente, no solamente en la cantidad, sino también en la calidad. Yo puedo tener un enfermero por paciente, pero debo asegurarme de que estos enfermeros estén formados en la adherencia del protocolo, en brindar cuidados seguros y de calidad. Me quería despedir con esta imagen, que esta charla se la dedico a todos mis compañeros, a todo el team de terapia intensiva, estos 72 enfermeros que trabajan conmigo en los diferentes turnos de trabajo. Aquí, a pesar, como ustedes seguramente, y como todos los enfermeros de todo el mundo, a pesar de la pandemia, hemos brindado lo mejor de nuestro lugar, así, con una sonrisa, y muchas veces no se pueden ver por las mascarillas o por los barbijos, pero es aquí, ellos no pierden la alegría y las ganas de trabajar. A ellos un especial saludo y la dedicación
por todo lo que hacen. Y en esta foto tan particular, lo que les puedo comentar es el día que ya retiramos el último paciente ya sin COVID. La sala que era destinada para la terapia intensiva con pacientes COVID ya ha disminuido y se ha retirado ese paciente. Así que aquí se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que veo esta foto. Creo que el trabajo en equipo y con consenso y con la mejor evidencia disponible se pueden lograr muy buenos resultados. Muchísimas gracias, queda mi contacto y un abrazo a la distancia a todos ustedes.